tan fácil pierdes tu paz? ¿Les ha pasado? ¿O soy el único que pierde su paz de repente? No nos pasa. A todos nos pasa. A mí me pasa cuando van a dar las 11 y todavía me falta poner las galletas y todavía me falta poner un montón de cosas y digo, Dios mío, perdón mi paz. No, Señor, tengo que estar tranquilo porque Dios está conmigo. ¿Cuándo pierdes tu paz? Cuando tienes un diagnóstico que no te agrada. Empiezas a perder tu paz. Jesucristo, ¿qué les decía a la gente? Tranquilo. ¿Por qué Jesús estaba tranquilo si está tremenda la cosa, Señor? O sea, está lloviendo, nos vamos a ahogar y tú tranquilo. La mujer está con flujo de sangre y tú tranquilo. La niña acaba de morir y tú tranquilo. ¿Y cómo toda la gente le decía tranquilo? ¿Por qué le dice tranquilo? No pasa nada. ¿Qué tan rápido perdemos nuestra paz? Amor, gozo, paz, paciencia. ¡Ay, Dios mío! Ese dice el coco de varios. Sí, Yo no espero porque si espero me desespero. ¿No es cierto? La paciencia, una persona no ha entendido algo que yo le estoy explicando, bueno, se lo voy a explicar ahora sí. Ahora se lo voy a explicar así. Y después te dice, no, es que no te entiendo. ¿Y qué haces tú? ¿Pierdes la paciencia? Ay, de veras, yo ya me desesperé contigo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El poder ser una persona que sepa aceptar, recibir y que sea aceptada, o sea, que sepa tener esa convivencia. Bondad. ¿Sabes darle a la gente? ¿O solamente sabes pedir? Es más, ¿sabes darle a Dios? Fe, mansedumbre, templanza. Y mejor ya no seguimos porque vamos a volver a orar aquí. Perdóname, Señor, no tengo ninguno, ¿no? Pero ¿qué necesitamos? Aprender a creer en Dios. Y aprender a creer en Dios es un paso muy importante. Entonces, ¿de dónde viene la fe? De la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. De ahí nació. Vamos a estudiar una parte de la palabra profundamente. ¿Cuál? Romanos. Una carta muy importante. Hemos estudiado el versículo 1 prácticamente 2 domingos, que dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Eso ya lo estudiamos mucho. Pablo fue apartado por Dios al Evangelio, no lo apartó el ser humano, es decir, a ti tu llamado no te lo da el hombre, te lo da Dios. Yo recuerdo que en varias ocasiones, en algunos lugares me tocó que la gente no estaba feliz con que yo tuviera el ministerio, yo predicaba. ¿Pero por qué predica él? ¿Pero por qué lo hace él? Y varias veces hubo personas que, no, hay que quitarle el ministerio. Hay que quitarle el ministerio. Yo no sé por qué les estorbaba tanto que tuviera el ministerio. Y me da mucha risa porque en varias ocasiones se me cerraron ministerios. No, ya no vas a estar en ese ministerio. Ah, no está bien. Y tú no te pones preocupado. No. ¿Por qué? Porque Dios fue el que me llamó. Y el que me llamó me va a dar más chamba. Y al otro domingo ya tenía que estar yendo a predicar y estar orando. No le quitó el ministerio, sí, pero es que no me lo quitó quien me lo dio. Así es. Y el que me lo dio no me lo ha quitado, y si el que me lo dio no me lo va a quitar nunca. Por eso Pablo estaba contento. Decía, a ver, no se preocupen, ustedes no me dieron el llamado. Ese fue el versículo 1, ¿no? Sí. Luego el versículo 2 dice que Dios había prometido, o sea, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, o sea, es decir, en la Biblia Dios había prometido algo, que es por lo que yo les vengo a hablar, dice Pablo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo en la Biblia, ya se había hablado de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Y todos, ¿cómo crees? Pues si en el Antiguo Testamento ustedes buscan, no van a encontrar ni la palabra Jesús, yo creo. Fue Isaías el que mencionó la llegada de Jesús. No nada más Isaías. Bueno, sí. Hay muchas promesas, Sí. pero nunca dicen Jesucristo. No. Ah, no. Por eso Pablo, que está afianzando a su gente, como nosotros vamos afianzándonos ahora, les dice, es necesario que sepas que Jesús ya estaba anunciado desde antes. ¿Eh? ¿Por qué se los dice? Porque Israel, hay que conocer, cuando estudiamos la Biblia, hay que estudiar contexto geográfico, contexto histórico, qué pensaban, por qué lo pensaban, qué creían, eso es estudiar la Biblia. ¿A quién se lo está escribiendo? A los romanos. ¿Por qué? Porque les está diciendo, ahí les va, Jesucristo ya existía desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo el que acaba de morir? Sí. No es cierto, ¿cómo crees? Existía desde el Antiguo Testamento, yo no lo veo en el Antiguo Testamento. ¿En dónde lo ves tú, Pablo? Entonces, él dice, acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, si nosotros no estudiamos, nos vamos a quedar, qué bonito, yo sé qué quiere decir. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir que era del linaje de David? De la descendencia de David. ¿Y eso qué importante es? De esa línea. ¿A poco yo cuando los presento a ustedes les digo, miren, les presento a Carol, de la descendencia de Norma? Qué chido, ¿no? Yo por ello. ¿Cuál es el chiste de que Pablo en este momento, cuando dice, Dios prometió a Jesucristo desde el Antiguo Testamento y es del linaje de David? ¿Por qué lo dice?
tenemos que estar fuertes en nuestras bases. Vamos a entender por qué lo dice. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8, por favor. Se los voy a ir leyendo. Si ustedes tienen su Biblia, si no se puede acercar a un cristiano, o si no, miren, aquí tengo una Biblia. No te preocupes. Es que es nuevo. Ahorita, yo no siempre lo tengo impreso aquí, bueno, no impreso, lo copio para no estar batallando. Se los voy leyendo, Vean lo que dice. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8, hay una profecía que se da al rey David. ¿Sale? ¿A quién era la profecía? Al rey David. Al rey David. ¿Quién era el rey David? El rey de Israel. Ajá, el que cantó las... Dice por ahí que cantó las mañanitas. Yo a mí no me consta, y no he encontrado ningún salmo que diga, estas son mis mañanitas, no. El que danzó, el rey David. Pero a él se le hizo una promesa. Ahora, hay que recordar que David venía de la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan de esos días que estudiábamos de Abraham? Y que estuvimos muchos domingos estudiando de Abraham. Pues desde ahí viene, por eso van a ir ustedes uniendo el por qué el pastor nos habló de Abraham, por qué nos habló de Isaac, por qué nos habló de Jacob, porque de ahí viene después el rey David. Y vean lo que le dice. Pues dile a David mi siervo, Dios está diciendo al profeta, dile a David mi siervo, que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa! No podemos leerla toda porque voy a perder mucho, pero vamos al versículo 12. Sigue hablando Dios la palabra rey David. Es otra versión, a lo mejor la tuya, yo te estoy leyendo una. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. O sea, está diciéndole, de tu descendencia va a venir uno que va a tener un reino para siempre. Afirmaré su reino. Todos pensamos en ese momento en Saúl, a lo mejor. En Salomón, hijo de David. Y luego dice, será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Vean qué profecía tan fuerte. Y él será mi hijo, así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes. ¿Entonces Dios castigó a Jesús con varas y azotes? No. Jesucristo tomó nuestro lugar. Dice que Él se hizo maldición por nosotros, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, Él no se portó mal, pero recibió el castigo como si Él se hubiera portado mal. Qué increíble cita, ¿no? Y dice, con azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, que fue un rey antes de David, ¿no? A quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Ah, caray. El reino de David quedó establecido para siempre. Pero hoy, ¿quién es ese reino? ¿Todavía existe ese reino? Se está refiriendo a Jesucristo, que tiene ahora el reino para siempre, comprado para nosotros. Sí. Esta es una palabra, una profecía muy importante. Ahora, si vamos a leer Salmos 89, yo le invito a que de repente apunte sus citas porque las van a estar apareciendo en su casa. Vea, Salmos 89, del 28 al 29 dice, mi amor por él nunca cambiará. Otra vez habla de alguien, está hablando de alguien, ahí es una promesa, una profecía, Mi amor por él nunca cambiará. ¿Les recuerda algo? Lo que acabamos de leer en Samuel, pero ahora estamos en Salmos. Y dice, ni faltaré a la promesa que le hice. ¿Qué versículos? Versículo 28 y 29. Salmos 89, 28 y 29. Mientras el cielo exista, ya estoy en el 29, siempre lo mantendré en el trono. ¿De quién está hablando? De un rey. ¿De quién está hablando? De un rey. ¿Quién es este rey? Dice, siempre lo mantendré en el trono, lo mismo haré con sus descendientes que reinarán en su lugar. Ahí les va. Les voy a dar varias citas, si quiere apuntarlas o si quiere, porque va a ser un poquito tardado de buscarlas todas. Isaías 9:7. Lo dilatado de su dominio significa lo grande de su reino, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David. Otra profecía sobre el trono de David. Está hablando de un Mesías. Por eso el pueblo de Israel decía, viene un Mesías. Hay profecías que viene un Mesías y viene de los hijos de David. De ahí viene un siguiente Mesías que nos va a liberar. Pero ellos vivían una historia en donde siempre los liberaban con guerra. Sí, como con Moisés. Moisés, ¿cómo liberó al pueblo de Israel de Egipto?
déjalos ir o te va a ir mal, Faraón. Sí, Y claro. murieron los primogénitos, y hubo sapos, hubo de todo, ¿no? O sea, hubo rayos, hubo ¿cómo se llama? El granizo con fuego, el agua Las se plagas. convirtió en sí, todas las plagas. Entonces ellos estaban acostumbrados a un libertador que siempre llegaba como con espada. El mismo Sansón fue llamado a ser un juez de Israel. Y era fuerte, atacaba, golpeaba, mataba. Entonces, ellos están acostumbrados, ¿sabes? Yo estoy opinándonos antes. Entonces, todos estaban acostumbrados a alguien que viene a darle jaque mate a los romanos que nos tienen en el imperio. Ellos no entendían que hablaba de una libertad diferente en este momento. Ahora hablaba de la libertad de tu pecado, de la libertad de esas áreas que te están lastimando. Es una libertad espiritual. Ellos no lo entendían. Entonces está diciendo, la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre el reino para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y hay más citas, Daniel 2:44, 4:3, 3:4, 6:26, 7:13, Ezequiel 37:24, no olvídense. Por eso, después cuando vean el video grabado, apunten sus notas. Todos ellos hablan de que viene un Mesías. Entonces, el pueblo de Israel en ese momento estaba bajo el imperio romano. Todo eso sacó de esa cita que acabamos de leer. Sí, eso es estudiar la Biblia. ¿Cuándo se escribió? ¿Qué estaba pasando en ese momento? En ese momento los romanos tenían sojuzgados al pueblo de Israel. Adelante. Pregunta, Ajá. ¿la carta a los romanos era dirigida hasta la ciudad de Roma o a los romanos que estaban cercanos a No, Jerusalén? era a Roma, porque después Pablo quería ir a Roma. Por eso dice, no tengo licencia de ir, pero voy a ir. Y por ahí se cuenta, y por lo que hemos estudiado, y por lo que vamos a estudiar, que fue su última parada. Por eso Dios no lo dejaba ir todavía. Porque geográficamente estaba muy lejos, ¿no? Sí. O sea, de Jerusalén, parte prácticamente de África, En pasa realidad- por Asia y luego llega hasta Europa. Es que el imperio romano era más grande que ahora. No era el mapa de... No, si no tendría que irse hasta Italia, ¿no? Lo que conoces como Italia. No. El imperio romano ya era más grande en ese momento. Abarcaba todo, o sea, era el imperio más poderoso en la tierra en ese momento. Los romanos tenían toda la tierra conocida, prácticamente toda sojuzgada. Entonces era un imperio tan grande que decía Pablo, había una iglesia en Roma. Y decía Pablo, yo quiero ir a visitarlos. Yo quiero ir a visitarlos. Y entonces, él les está diciendo, a ver, yo Pablo me presento a ustedes. Dios me habló, versículo 1. Versículo 2, de lo que leímos de Romanos, dice que Dios había prometido a Jesucristo desde el Antiguo Testamento y lo demuestra diciendo, ustedes esperan a alguien que viene de la simiente de David. En el Antiguo Testamento, lo acabamos de leer, era lo que ellos leían. Acabamos de leer lo mismo que ellos leían. Y ellos decían, sí, viene de la descendencia de David. De ahí, y ahora vean la importancia. Cuando ustedes estudian así la Biblia, le agarran ya más importancia. Vean esto, ¿Qué pasa entonces? ¿Han leído la Biblia cuando había un enfermo que decía, Jesús, hijo de David? Sí, ¿Por qué decían eso? por la escritura. Jesús, el que es el Mesías, reconozco que tú nos vienes a liberar. Tenían claridad. Tú eres el que está en las profecías. Por eso, ¿por qué decía, por qué tanto hijo de David? A mí nunca me... Fer, hijo de Jaime. Porque mi papá también se llamó Jaime, ¿no? Porque mi hermano se llama Jaime. Mi papá era José Jaime y mi hermano es José Jaime. Fer, hijo de José. Eso que ellos decían, ¿por qué tanto hijo de David? Y ustedes leen en Mateo capítulo 1, versículo 1, libro de las genealogías de Jesucristo. Escuche esto, Ahora vámonos a Mateo. Todo lo que sale de una cita de Romanos. En Mateo, ¿a quién fue escrito Mateo? ¿Alguien sabe? Al judío. ¿Para qué se escribe Mateo? Cuando vuelvan a leer Mateo, tienen que saber a quién lo escribió y pongan atención. Van a entender ahora sí ya más, mucho más van a entender de Mateo. Dices, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ay, Señor, es lo mismo. Y 4 veces diferentes. Parece lo mismo. Pero en Mateo van a encontrar algo que no encuentran en Marcos, por ejemplo. Que en Mateo, como le escriben al judío, el judío hay que demostrarle que Jesús es hijo de Dios. Y que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿cómo empieza Mateo?
Así. Hijo de, capítulo 1, ¿no? Entonces, ay, qué flojera leer Mateo, ¿no? O sea, Dios que me habla mi vida. Bueno, lo que está diciendo, está demostrando en Mateo capítulo 1 que como Jesús tenía que venir de la simiente de David, Él era. te lo marca desde Adán, pasando por David, llegando a Jesús. Te dice, Él está en las profecías. Y te lo demostré yéndome uno por uno de los hijos. Para que al descubrir toda la genealogía descubres que Jesucristo, mentira, que nada más porque se nos ocurrió ahorita, ¿ya existe Jesucristo? No, no se me ocurrió Jesucristo ahorita. Jesucristo ya está desde el Antiguo Testamento. Ya estaba profetizado que Él vendría. Y entonces, Mateo capítulo 1, por eso dice, los libros de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Toma, con eso que está diciendo es un golpe muy fuerte. Antes a lo mejor cuando tú leías esa parte de la Biblia decías, oh, qué importante, hijo de David, hijo de Abraham. Pero ahorita que lo lees dices, qué golpe tan fuerte al judío decirle, viene de David, de Abraham nuestro padre, con el que Dios hizo la promesa. Él es hijo de Dios. Jesucristo no era una persona como ustedes pensaron, cualquier persona a la que podían crucificar como lo hicieron. Jesucristo es hijo de Dios. Entonces, cuando leemos eso, usted puede leer Mateo capítulo 12, 23, que dice, y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? No, es hijo de José y María. No, para ellos era importante que venía de David. ¿Se dan cuenta? La importancia. ¿Y por qué nos interesa tanto eso? Porque Pablo al escribir a los romanos, les está diciendo que viene de David, y vamos a leerlo nuevamente, versículo 2, y van a encontrarle ya un significado diferente. Dice que él había prometido antes a sus profetas en las Santas Escrituras. Está hablando de Jesucristo prometido desde el Antiguo Testamento, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que Él era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, y vea esto importante, con poder. ¿Cómo? Con poder. Con poder. ¿Por qué fue declarado con poder Jesucristo? Porque necesitaba esa autoridad. Dice declarado con poder. Lo declararon con poder. Jesucristo fue declarado con poder. ¿Qué quiere decir que fue declarado con poder? Pues esto estoy realmente, ¿no? Ir analizando. Vamos a hacer un cachito, pero tenemos que entender. Quiere decir declarado con poder que Jesucristo fue llamado a que tuviera la unción que tuvo para sanar enfermos, para resucitar muertos. ¿Tú sabías que tú también eres declarado con poder? Amén. ¿Sabías eso? Dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo que haríamos mayores cosas aún que las que Él hizo en la tierra. Yo hasta hoy no conozco una persona que haya hecho cosas mayores que las que Jesús hizo en la tierra. No conozco una persona, pero sí conozco gente que se han pegado mucho, como Reinhard Bonnke, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar de Reinhard Bonnke? No. Reinhard Bonnke acaba de morir hace poco, ese predicador, no tiene mucho. Él estuvo en África predicando el Evangelio. Y en ese lugar, él necesitaba que la gente aceptara a Cristo. Para que la gente acepte a Cristo, hoy en día la gente es muy difícil. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas señales para que la gente crea. Y las señales que Jesucristo ocupaba eran las que su Padre le enseñó. Sanar enfermos, limpiar leprosos, porque eso dice la Biblia, que Jesucristo hacía lo que su Padre le decía. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando Reinhard Bonnke empezó a predicar en África, le costaba trabajo que la gente aceptara. Pero ¿saben cuándo la gente empezó a aceptar? Cuando empezaron a sanar los enfermos. Y ahí les va esto. Cuando empezaron a resucitar los muertos. ¡Ay! ¿Muertos resucitar? Sí, muertos resucitar. Hay un testimonio que me encanta, pero me encanta, y cada que puedo lo veo y lo leo y lo escucho y demás, de una señora que dijo, yo sé que si voy a que oren por mi esposo va a resucitar. Y metió al esposo. ¿Cómo le hizo? Es todo un relajo, se le ocurrió, y de repente me recuerda un poquito a la mujer de flujo de sangre. ¿Ustedes sabían que de los milagros más fuertes de la mujer de flujo de sangre que ustedes pueden aprender, y si ustedes lo estudian a raíz de la cultura, ¿sabían que ustedes que la mujer no tenía que estar ahí donde estaba Jesucristo? La mujer de flujo de sangre. ¿Sabían que ella podía morir apedreada si la cachaban? Era como inmunda, ¿no? Era inmunda. Inmunda. Dice que si eres una persona con flujo de sangre tenías que estar afuera, en las orillas del pueblo. No podías estar ahí si no te apedreaban.
Pero su fe era grande porque sabía que si lo tocaban, Vio la forma de llegar. Pero hay que aprender un poquito más allá. La fe a veces te lleva a jugar del pellejo. Sí. A decir, yo confío en Dios, se puede. Pero a veces nosotros no lo vemos así. Y me sorprende mucho la gente cuando dice cosas como, háblame un poquito, por favor, tantitito. Ya la había ya. Perfecto, porque se están durmiendo todos. Ok. Ok. Estamos en espíritu profundo. Sí, todos están entrando en el espíritu profundo, sí. sí. Vaporizador. Sí, pues fuego consumidor del Señor. Entonces, a ver, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que Jesucristo nos enseña a que en muchas ocasiones tú vas a necesitar ir más allá de donde estás acostumbrado a ir. Salirte de tu zona de confort, tu zona de comodidad, que es lo más difícil. El traficante de Biblias, ¿alguien ha escuchado hablar del traficante de Biblias? ¿Saben a dónde mete Biblias? A Irak, a China. Ahí te cachan con una Biblia, te matan. A los lugares prohibidos. Con una Biblia, lugares prohibidos. Pero también igual me tocó en algún momento verlo, escucharlo, sus testimonios, y de hecho nos invitó, nos dijo que quién se quería ir con él, la verdad. No me dejaron, pero yo sí, también a mí me llama. ¿Sí? Yo siempre he dicho que si voy a morir por algo, que sea algo que valga la pena. No morir de un cáncer o morir atropellado, no. Porque están desperdiciando un boleto importante. La Biblia dice que los que mueren como mártires en el reino de los cielos tienen un premio. La verdad, yo sí lo quiero. A lo mejor mi instinto talibán, por ser de descendencia árabe, me está traicionando, ¿no? Porque no es descendencia. Entonces, a lo mejor puede ser que ese instinto talibán me está diciendo eso, ¿no? Pero yo sí digo, si voy a morir por algo algo que valga la pena. Entonces, este señor tiene unos testimonios tremendos, en donde le decía a Dios, entra a tal pueblo y llévale un portafolio llenos de Biblias, y decía él, pues le pongo que son unas ropitas encima. No, la ropa quita espacio, puras Biblias vas a llevar. Y llegaba con una maleta de puras Biblias. Y cuando está entrando, él cuenta una anécdota que a mí me eriza la piel. Si tú tienes una Biblia, te matan, y llevaba una maleta completa. Si no te detienes en los retenes tú solo y muestras lo que llevas, te pueden disparar. Y fue tu problema, por no haber respetado los retenes. Y él va entrando y dice, Señor, ¿y ahora qué enseño en el retén? ¿Las Biblias? No se las enseñe, síguete. Él ya se veía como el Juan Escutia de la Biblia, ¿no? Así, Señor, ya voy a morir aquí. Y él seguía caminando y nadie lo detiene. 3 retenes pasó. Segundo retén, nadie lo detuvo. Tercer retén, nadie lo detuvo. Y él decía, Señor, o sea, acabo de arriesgar mi vida entera. Pero es que la gente ni volteaba a verlo. Dice, yo siento que Dios no es invisible porque ni me volteaban a ver. O sea, nadie me veía. Llegó al lugar donde tenía que llegar, que Dios le había dicho, vas a ir a un lugar así. Y hay un Señor que se llama así. O sea, vean eso. La fe es eso. Estar tranquilo porque sabes que Dios está contigo. Y ese Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que te está hablando a ti para que ya rompas tu zona de confort y te dediques a trabajar a Él. Es que yo no sé hablar, no me importa si sabes hablar, no eres tú el que va a hablar. Miren, ustedes pueden encontrar en la Biblia a Moisés que le dijo a Dios, libera a mi pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? Es que no sé hablar. Es que no sé hablar. ¿Y cuántos cristianos son así? Es que no sé hablar. ¿No sabes hablar? Sí. Felicidades. Estás a punto de descubrir el poder de Dios en tu vida y que no va a ser por ti, sino va a ser por Él. Entonces aquí dicen que el espíritu que marcó a Jesucristo fue el espíritu de santidad. Híjole, tenemos que entender eso. El mismo que marcó a Reinhard Bonnke, sí. El que marcó a Pedro, sí. El que marcó a Juan, sí. El que marca a todos los hijos cuando los siguen, sí. ¿Y qué es? ¿Quién sabe? ¿Qué es el espíritu de santidad? A ver, ayúdenme, participen, porque he hablado mucho. Espíritu de santidad. Yo creo que sí es como ser apartado, pero bueno, es que la santidad es todo un tema. Pero yo creo que sí es como ser apartado para ser diferente. Les voy a explicar qué es santidad. Muchos piensan que es santidad. Lo que tú dices es muy bueno. De hecho, se acerca mucho a lo que tengo que decir. Pero muchos piensan que la santidad es, a partir de mañana me pongo una sotana. No es eso. Y vuelas. Y cantos monótonos. ¿Qué es un canto monótono? De ahí viene la palabra monótono. Monótono significa un solo tono, que fueron los primeros cantos gregorianos que existen en la iglesia cristiana.
vamos a aprender mucho, ¿no? Esa es cultura general. Por eso ustedes van a encontrar cantos gregorianos que al tener una sola nota, cuando tienen una sola nota, pues no tienen como nosotros, ¿no? Sí. Que decimos, no sé, Como estoy ritmos. cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. Aquí metí 6 tonos, 4 tonos y 2 tonos más. Ellos decían, pues yo nada más tengo un tono, vamos a cantar una canción que sea de un solo tono. Eso es un canto gregoriano, de ahí viene. Oh, cultura general. ¿Han escuchado eso de algún lado? Yo sé que sí. Yo sé que sí. De ahí viene el monotono. Ok. Ahora, ¿por qué le estaba explicando eso? Porque cuando nosotros, como hijos de Dios, estamos apartados, tenemos que brincar de un monotono, de un solo tono. Estamos apartados para Dios, según el Espíritu de Santidad, no para estar como esas personas gregorianas, como esas personas que están en bata. A eso no te llamó Dios. Cuando Dios te dice santidad, te está diciendo apartado. Yo les dije hace ratito, todos pueden tomar un agua. Esta agua la tomó Edith, esta ya está apartada para ella. Oye, pero esta agua necesita a lo mejor que la filtre, sí, pero está apartada para mí. Cuando tú como hijo de Dios te apartas para Él, estás en el Espíritu de Santidad. Y Dios te va a usar con poder. Oye, pero yo soy imperfecto, Señor. Yo me aparto para ti, pero ¿qué crees? Que todavía batallo mucho. No voy a hablar de un vicio que aquí haga sentir a alguien más, ¿no? Yo digo, tengo la adicción por esta agua y no la puedo dejar. ¿Qué hago? Tú sigue apartándote para mí. Tú sigue intentándolo. Oye, pero te fallo. A lo mejor soy el único aquí que falla. ¿O todos? Hay que orar. Bueno, a lo mejor no les había dicho Hay porque que orar. el pastor falla. Sí, me cuesta trabajo decirles este secreto. Yo sé que es un secreto, pero no soy una persona que no comete errores y peco. Sí, yo peco. Híjole, ¿qué me da onda? Ya nos desanimamos. Aquí hay otra iglesia donde hay un pastor que no peca. Pero yo peco, ¿saben por qué peco? Porque yo de repente cuando estoy en el trabajo me olvido que Dios es mi Señor y no ha salido el proyecto y me afano y digo, ¿qué voy a hacer con este proyecto? No importa quién tenga que matar, pero ya alguien de este proyecto tiene que salir porque yo me encargo de administrar proyectos, ¿no? Entonces dije, no me importa, y empiezo de enojón y pierdo mi paz. Y pierde el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y ya me bajé de la nube y ahora estoy en la tierra arrastrándome en mi pecado porque no sale este proyecto. Y si mis hijos no han hecho A, B o C, ya estoy yo en FG, a ver, el crujir de dientes para ti, mija, por no haber hecho lo que yo te pedí. Pero, ¿qué creen? Pero en las mañanas digo, Señor, yo te aparto mi tiempo y te pido perdón porque no soy perfecto. Te pido perdón y yo me aparto para ti. Y te aparto estos 10 minutos de corazón porque a los 15 otra vez regresa el fer pecador terrenal. Entonces estos 10 soy tuyo. Y en las noches, 3 minutos, pero que sean tuyos, media hora, 1 hora, 2 horas, pero yo estoy apartado para ti. Estoy en un proceso en el que tengo que llegar al nivel que qué bárbaro. Yo no sé si voy a llegar, Señor, no te garantizo nada. Pero a lo mejor cuando llegue al cielo ya va a ser un 40% y ya nos fue bien. Pero estoy apartado para ti. Porque cuando tú te apartas para Dios, Dios ve tu corazón, Dios está en tu vida, tú lees la Biblia y tú dices, yo aparté este tiempo para aprender de ti. Yo aparté este tiempo para orarte a ti. Yo aparté este tiempo para cantarte a ti. Estoy apartado para ti, porque eso marca mi vida. No nos marcó para ser perfectos, porque no podríamos. Si pudiéramos, su hijo nunca hubiera venido a morir por nosotros. Ay, ¿para qué no? Todos pueden ser perfectos. Si no quieren, ¿por qué no? Jesucristo, no. No hace falta que Jesucristo vaya. No, si no va Jesús, no se salva nadie. Corre Jesús, porque aquí todos van a irse al infierno. Se muere. Eso es lo que pasa. Necesitamos a Jesucristo porque nadie es perfecto. Cuando entiendes esto, te relajas. Ay, qué bueno, esa es la gracia de Dios, sí. Entonces, ¿puedo pecar libremente? Pues no exactamente. Mira, más bien lo que tienes que hacer es que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo nuestro Señor. Pero ya no necesitas sacrificar un cordero
Ya no necesitas rasgarte las vestiduras y golpearte. Lo que necesitas es arrepentirte por dentro. Decirle, Señor, perdóname. Y otra vez hagamos las paces. Y entonces ese espíritu de apartarte te marca con poder. Por eso hoy el cristianismo no está fluyendo en poder. Ustedes ven a muchos cristianos, pero ¿cuántos en verdad están fluyendo en sanidades, milagros, el poder de Dios sobre su vida? No hay cristianos que hagan eso. Y son iglesias gigantes, de miles de personas porque tienen expositores increíbles. No está mal, a mí no me molesta, me alegra. Bendito sea Dios que crezca la iglesia de Cristo Jesús. Pero la iglesia de poder. Pero necesitamos, sí, la iglesia de poder y madurez. Tiempo. Por supuesto. Hoy que tú a la gente le dices, oye, Edith, acepta a Cristo. No sé, Fer. Acepta a Cristo. No sé, Fer. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te levantes. Se levanta la persona de silla de ruedas. ¿Acepta a Cristo? Sí, ahorita lo acepto. Por eso dice la Biblia, pero recibirán poder. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Necesitas ese poder para que la gente reciba a Cristo. ¿Se da cuenta? Todo esto viene en Romanos, ¡wow! Pero tenemos que entenderlo. Entonces dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Es algo tremendo. Dice, y por quien recibimos la gracia. Híjole, ¿qué quiere decir la gracia? Vean lo que está diciendo, les voy a explicar. Está diciendo, y el que lo conquistó, nos dice, ya no es tan difícil para ti. Ya no entres en condenación. Yo te amo. Yo sé que no eres perfecto. Te acepto así de feo. Te acepto así de difícil. Te acepto así de complicado, así de necio, así de terco, así de malo, así te acepto. Y muchas iglesias no han entendido esto. Siguen juzgando al que peca, pero ellos no se dan cuenta que el ellos juzgar también están pecando, porque la Biblia dice, juicio sin misericordia, que juzga sin misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de Romanos? Número 1, que fuimos llamados en santidad como Jesucristo. Vean lo que dice más adelante, se lo voy a leer todo. Porque recibimos la gracia y el apostolado. Es decir, que así como Dios me llamó a mí, también te llama a ti. A mí me llamó a ser apóstol. El primer versículo dijo, a mí me llamó a ser apóstol. Y después te dice, y Él te llamó a ti también a ser apóstol. Así de imperfecto que eres. Así te ama y así te recibe. Y luego te dice, que recibimos apostolado para la obediencia a la fe. Te está diciendo que tienes que obedecer a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Si tú lo amas, tienes que empezar a obedecer a su fe. Y su fe no se refiere a los mandamientos, se refiere a aprender a creer en verdad a Dios en tu vida, vivirlo. Dice, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El apartado. O sea, dice, Jesucristo fue apartado. Pero Tú también eres apartado. Jesucristo llamado a fluir en amor. Cierra la puerta, por favor, hijo. Tú también eres llamado a fluir en amor. Y luego dice, por quien recibimos, entre los cuales están llamados ustedes o vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios. Esto es decir, a toda la iglesia que estaba en Roma. Hoy en día se traduce a la iglesia. Nos escribe esto a la iglesia. Llamados a ser santos. Es decir, llamados a ser apartados, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Dios te llamó a ti a ser apartado. Diga conmigo que la palabra clave del día de hoy, apartado. Apartado. ¿A qué te llamó Dios? A ser apartado, a servirle a Él. ¿Cuántos han logrado apartar ese corazón para Dios? Apartarte para Dios no significa ya no le hables a nadie, ¿no? Sales a la calle, no, yo soy un apartado, para allá. Estoy apartado, no me dejes. No. Apartado para Dios, poniéndonos en referencia a Jesucristo, es que nos está invitando a ser como Él. Jesucristo, como era con el pecador. Amoroso y noble. Sí. Y Él era apartado. Humilde. Gracias a eso fluyó en los dones. ¿Quieres fluir en los dones? ¿Quieres fluir en sanidades y milagros? Tienes que empezar a creerle más a Dios que a la gente. Claro. Tienes que empezar a creerle más a la Biblia. Porque Dios fue el que te apartó. Y cuando tú te apartas, para ti, tú ya estás en otro reino. De esto ya hablaba en el Congreso. Tú ya estás en otro reino. Tú ya no estás en este reino. Y esto dice la Biblia, después lo vamos a ir estudiando. Dios te dice, a partir de hoy, tú decides caminar en mi reino, tú ya eres mío, eres apartado para mí. Oye, Señor, pero yo quiero hacer esto, que está bien sabroso. Sí, a lo mejor está muy rico, mijo, pero tú estás apartado para mí. Y entonces, ¿qué hago? Pues empezamos a trabajar tus gustitos, ¿qué te parece? Empezamos a trabajar tu obediencia, ¿qué te parece? Mire, usted se va a dar cuenta cuando una persona tiene fe.
Porque aquí nos está hablando que nos apartó para la obediencia de la fe. Y nos llamó a ser apartados. Bien fácil. ¿Cómo sabes cuando una persona en verdad está creyendo? Cuando es obediente. Cuando es obediente. Yo les voy a poner el ejemplo más sencillo. Y eso para mí es una señal. Yo soy muy chismoso. Que el Señor me perdone por ser chismoso. Pero cuando estoy en las iglesias o cuando voy a predicar, mientras está la alabanza me gusta de repente voltear y ver a la gente. Cuando tú estás diciendo, porque tú eres bueno, ¿a quién le estás hablando? Adiós. ¿Cómo te quieres referir a él? ¿En verdad crees que él te está escuchando? Sí, claro. Sí. Y se vale que si en verdad él está ahí parado, tú en verdad lo estás viendo aquí está él. Porque tú eres bueno. Sí. Porque Distraído. para siempre tu misericordia. No, pues sí, cierto. ¿Está creyéndole a Dios? No. No, La alabanza, escucha, es un espejo de tu relación con Dios. claro. Y si Dios te está llamando a que obedezcas a la fe, te está diciendo es necesario que entiendas ya quién eres tú para mí y quién soy yo para ti. Porque si eres apartado para mí, vamos poniendo las cosas en claro. Claro. ¿Quién soy yo para ti? Por eso es que dice también, ¿no? Que él busca adoradores en espíritu y en verdad. Exactamente. Pero aparte, si ustedes se van a los evangelios, yo me quedé a las 6 cuando estaba leyendo. Y entonces el espíritu de santidad que apartó a Jesucristo también habla del espíritu de santidad. Yo dije, sí, Señor, pero no inventes, Señor. ¿Yo cuándo voy a llegar a ese nivel de santidad? Y eso fue cuando entendí, no, yo estoy apartado, yo fui apartado para Él. Tú eres apartado para mí, tú ya eres santo para mí, yo ya te santifiqué. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo por ti. Ahora, ¿tú lo puedes vivir? Si lo puedes vivir cuando tú dices porque tú eres bueno, nada más desde ahí tú ya lo estás viendo. Y estás viendo lo que hizo por ti. Amén. Es Amén. más, con los ojos de la fe tú ya estás viendo lo que Él va a hacer por ti. Amén. Porque eso es la fe. Yo no sé cómo voy a solucionar este problema. Pero gracias, porque ahí estás tú. Gracias porque si no estuvieras tú, ¿qué sería de mí? Y entonces dices, porque tú eres bueno, te deleitas en Él, lo disfrutas. Porque para siempre. Y empiezas a adorar a Dios con gusto. Porque lo crees, lo vives. Si no puedes vivirlo, te va a costar avanzar los demás. Y apenas vamos en el versículo 7 de Romanos. Por eso Romanos es una carta tan importante. Te enseña y te pregunta, ¿en verdad crees? ¿En verdad quieres fluir? ¿En verdad te estás apartando para mí? ¿Qué pasaría si yo tomo de esta agua? ¡Ah, qué rico! ¿Quieres salir? Mira que le tomas. ¿No quiere, doña Adela? Mira que le tomas. ¿No quiere, Danito? Se la pasa. ¿No quiere? ¿No quiere? ¿No quiere? ¿No quiere? ¿No quiere? Cuando llegue contigo, Ale, ¿le vas a tomar con gusto? No. No le tomo. ¿Qué prefieres? ¿Un agua así o un agua que fue apartada para ti? Para mí. ¿Sabes qué quieres? La decir conmigo? disfruto. Dios no quiere que le des las obras. Y muchas veces le decimos a Dios, yo te voy a buscar en esos 20 minutos que me sobran. Eso es fe. ¿Sabes por qué la gente fluye en sanidades y milagros? Porque la gente en verdad lo cree. Señor, perdóname, hoy no salgo si no salgo contigo. A ver qué hago, no me importa, pero tengo que orar. Hay días que yo tengo mucho trabajo y digo, ya tengo que orar y tengo que trabajar. Y digo, no me importa, mejor me paro y lloro. O sea, Señor, necesito orar, necesito platicar contigo porque mi día va a empezar mal si no empieza contigo. Porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Porque yo creo en ti. Y si tú eres apartado para Dios, tienes que entender esto. Tú estás de visita en este mundo. Pero tu misión principal no es que tu trabajo sea el centro De tu vida. de tu vida, que tu familia, perdona que te la vea, eso sea el centro de tu vida, y entonces tú te empiezas a mover alrededor de eso. No funciona así. Dios es el centro de tu vida. Y ahora todo lo demás gira alrededor de eso. El ministerio inclusive, el trabajo, la familia giran alrededor de eso. Pero tu centro
Es Dios. Dios. Ay, Dios. Y esos son los hijos de Dios.